Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a Letras Notariales, una coproducción de Justicia TV con el Colegio de Notarios de la Ciudad de México. Hoy les vamos a hablar sobre la diferencia entre el servicio notarial anglosajón y el servicio notarial latino. Y para ello se encuentra con nosotros Liliana Gutiérrez, titular de la notaría número 44. Bienvenida. Muchas gracias, Itlali. Buenas tardes. Y Miguel Ángel Beltrán, titular de la notaría número 169. Bienvenido. Gracias, buenas tardes. Bueno, pues nosotros encontramos un documento en la página del Colegio de Notarios de la Ciudad de México y con esto vamos a empezar para que ellos nos expliquen la diferencia que les mencionábamos. El notario es un oficio público, ¿por qué? Bueno, en la ley del notariado, el notariado de la Ciudad de México está regulado como un servicio profesional por parte de un profesional del derecho, o mejor conocido como abogado o licenciado en derecho, pero también como un oficio que implica dentro de la misma rama de la abogacía el saber redactar determinados instrumentos, y seguramente también tiene vinculación con que la fe pública deviene del Estado, de ahí la parte pública del servicio notarial. Y ahorita vamos a comprender por qué esta pregunta. El notario ejerce una función también pública, ¿por qué? Así es, el notario ejerce una función pública porque toma del Estado, o dicho en otras palabras, el Estado le delega al notario, le presta, para que se entienda, atribuciones de fe pública y atribuciones como si fuera un servidor público, siendo finalmente el notario un particular, un abogado, que presta un servicio que originalmente correspondía al Estado, pero que el Estado, al momento de delegar esto en particulares preparados para ello, garantiza que esto se preste con excelencia y con calidad. Es un representante privado, pero que ejerce una función pública, estamos entendiendo. Estamos en medio de los dos. Si bien es cierto, la función o la dación de fe corresponde originalmente al Estado, al final cada notario en la Ciudad de México es un particular que, previa a la acreditación de los exámenes correspondientes y la obtención de la patente a notario vía examen de oposición, que ya fue materia de otro de las cápsulas, justamente nada más estamos ejerciendo una función que originalmente corresponde al Estado, pero recae en un particular. Entonces estamos un poco en medio de los dos. El notario confiere seguridad jurídica y crea derecho preventivo. Así es, así es. Hay una frase que entre los notarios decimos mucho, que es notaría abierta, juzgado cerrado. ¿Esto qué implica? Que cuando el notario cumple con su función y efectivamente dota de seguridad jurídica los documentos que él produce, evitará conflictos entre los particulares. Este es un aspecto muy importante de nuestra función y justamente deriva de que somos abogados. Entonces, al ser abogados, producimos documentos que están, diríase, blindados y que van a producir efectos plenamente sin que las partes, en la mayoría de los casos, tengan que llegar a un juicio. Siempre hemos dicho que hay que prevenir y los notarios precisamente nos ayudan a prevenir conflictos que terminen en juzgados. El notario en documentos notariales formaliza actos y hechos jurídicos. Hay distintas acotaciones que justo con la diferencia que tenemos con el notariado anglosajón, el notario en la Ciudad de México, al ser un profesional del derecho, además de asesorar a las partes y de prestar servicios propiamente de abogado, también lleva a cabo la formalización de determinados actos, da fe de ciertos hechos, y en la mayoría de los casos el notario, en concreto en los actos jurídicos, el notario es el que, bajo su responsabilidad, interpretando la voluntad de las personas que acuden ante nosotros, redactamos el instrumento a nuestra entera responsabilidad, incluyendo, en su caso, si es que, dependiendo del caso concreto, por supuesto, hay causación de impuestos, nosotros estamos obligados además a calcularlos y enterarlos a las autoridades fiscales locales o federales según corresponda, que es precisamente una de las diferencias del notariado anglosajón, que nada más se circunscriben a un área que no es jurídica, mientras que en el notariado latino nosotros redactamos el instrumento justo del acto
además de, bueno, pues toda la parte formal de la fecha cierta y de la ratificación de las firmas y del reconocimiento de ellas. Simplemente pensemos, yo quisiera hacer un testamento. No puedo ir yo directamente con las autoridades y redactar mi carta conforme yo quiera y presentarla. Para eso están los notarios, para asesorarnos de qué forma, qué procedimiento debemos de realizar, qué impuestos debemos pagar. Entonces, esta parte es muy importante, saber que ellos ya son especializados en la materia y que saben exactamente qué trámites se deben ir haciendo en algo como un testamento. Hay muchas otras herramientas notariales que ya vamos a hablar de ellas, pero en esta en específica es lo que hacen los notarios. El notario crea un documento y es responsable del mismo. Así es. Así es, el notario no solo es responsable del documento, es responsable primero de la asesoría que le dio a las personas que vienen con nosotros, de entender perfectamente qué es lo que quieren ellos lograr a través del documento y de que el documento produzca sus efectos plenamente. Si el notario, por un error o por indolencia, hace mal su trabajo, ese documento no va a producir efectos y el notario tiene una responsabilidad. Está sujeto a sanciones que pueden ir desde la amonestación, la multa, la suspensión o quitarnos el permiso para ejercer el notariado porque no le estamos garantizando a la ciudadanía que efectivamente esos documentos surtan efectos. Como decía hace un momento Liliana, el hecho de que nosotros tengamos que calcular el impuesto, retenerlo y entregárselo al fisco, no solo hace que, como decíamos hace un momento, el notariado no le cuesta al Estado, porque la oficina la pongo yo, los sueldos de las personas que colaboran conmigo los pagamos nosotros y nosotros hacemos llegarle al fisco los impuestos que tienen que pagar los particulares. Y eso brinda pues una gran seguridad jurídica. Y yo soy responsable frente a mi cliente. Y frente al fisco. Desde luego. Exactamente. Aquí me surge una duda. ¿Estos documentos se quedan en posesión de los notarios o se entregan al gobierno? Fíjate que es una cosa muy bonita porque el protocolo notarial no se refiere únicamente a las reglas de conducta o de etiqueta. En el ámbito notarial, el protocolo es el nombre técnico que llevan todos los libros que tenemos, tanto físicos como digitales, que seguramente en alguna otra cápsula ya platicaron de los avances tecnológicos, pero a resumidas cuentas es el nombre de los libros que tenemos, físicos o electrónicos. Esos libros se componen de folios, que son hojas que tienen una regulación específica y que en esos instrumentos o en esas hojas vamos asentando los instrumentos que firman las partes y autorizamos con nuestro sello y firma, electrónica o física, cualquiera de las dos. La reproducción de ese documento es lo que tradicionalmente el público en general le llama la escritura. En realidad, ese documento que firmaron en las hojas bonitas, nosotros nos lo quedamos y cuando se juntan 200 folios los vamos empastando, se forman decenas y hay determinadas reglas para hacer la entrega definitiva al Archivo General de Notarías de la Ciudad de México. Entonces, depende el año, depende el protocolo y depende el instrumento para saber en dónde se puede conseguir una ulterior reproducción. Técnicamente esa reproducción se llama testimonio, mientras que el instrumento como tal lo conservamos en posesión un tiempo y luego ya lo entregamos al Archivo General de Notarías. ¿Qué es el original? ¿Qué se le entrega entonces al cliente? ¿Una copia certificada o otro original? Se llama testimonio. Hay maneras distintas de reproducir los instrumentos. Una de ellas se llama testimonio, que es la que tradicionalmente se conoce como mi escritura o como mi testamento. Y hay otros medios de reproducción, ya bien mencionabas la copia certificada, que es otro medio de reproducción con una regulación también específica. Pero igual de validez tienen. Sí, tiene el original y sus reproducciones tienen exactamente la misma validez. La única diferencia es que el matriz o el documento original siempre lo conserva el notario o el archivo para posterior reproducción, porque si alguien pierde su escritura, pues en realidad está perdiendo una reproducción de ella, ¿no? Y siempre del matriz se pueden sacar más testimonios.
Bueno, Liliana ya nos adelantó un poco, pero quiero seguir con los puntos. El notario los conserva en un protocolo y Ujú. expide ilimitadamente copias. Así es. Sí, la conservación de los documentos que elaboramos es muy importante porque se conservan en papel, en libros encuadernados, así como estos que tenemos aquí, pero además se conservan digitalmente. Ahora con las nuevas tecnologías tenemos la obligación y la responsabilidad de conservar un archivo digital de todos nuestros documentos, de tal manera que esto garantiza que nunca se va a perder el documento. El documento original, que es el que tengo yo en mi libro y en mi nube, nunca se va a extraviar. Y además puedo reproducir ese documento y entregar tantas copias u originales me sean solicitadas por las partes, es decir, por quienes, por el que vendió y por el que compró, por sus herederos o por el juez. No le puedo dar documentos a quien me los pida en general, porque tenemos obligación de guardar el secreto profesional y si tú me pides el testamento que otorgó tu tío, pues yo no te lo puedo entregar, se lo tengo que entregar a tu tío o a los herederos que ya me acreditaron que falleció el tío y que yo ya me cercioré que tienen interés, solo a ellos les puedo entregar el documento. Entonces esto pues da mucha seguridad a lo que hacemos. Y que es diferente, perdón, en No, en el notariado anglosajón. La matricidad del notariado latino conserva además bajo nuestra responsabilidad el resguardo, a diferencia del notariado anglosajón, en donde no conservan una matricidad o no hay un original del cual se puedan hacer las reproducciones. ¿Cómo hacen? Lo pierden, pues lo pierden y ya, lo devuelven a las partes. ¿Quién se acuerda qué decía? Por eso es que es mucho más seguro nuestro sistema. ¿El sistema latino también se aplica en otras partes del mundo? Sí, de hecho hay una unión internacional del notariado de corte latino. Por ejemplo, un caso súper simpático es en Canadá, que la parte francesa de Canadá tiene el sistema latino, mientras que el lado no francés o el lado inglés tiene el sistema anglosajón. Entonces, en un mismo país tienen dos sistemas de notariado. Es un caso curioso, pero en muchos países han adoptado el sistema latino precisamente por esta garantía de matricidad, de seguridad y de responsabilidad, sobre todo, que el Estado descansa mucho pues en delegar esa responsabilidad también. Muy bien. Este sistema latino, perdón, viene desde Roma. Entonces se usa prácticamente en toda Europa, prácticamente en toda América, salvo Estados Unidos y la parte anglosajona de Canadá, en muchos países de África y China también recientemente adoptó el sistema de notariado latino. Pues ya con China, pues ya prácticamente todo el mundo se rige bajo este sistema, que es el que da seguridad y certeza. Y continuando de nuevo con el documento, los documentos notariales hacen prueba plena y son títulos ejecutivos. No todos. El título ejecutivo es una característica de ciertos actos por determinación de la ley. Entonces, hay determinados actos que por ministerio de ley se les dota el título ejecutivo. Sin embargo, en la mayoría de los casos en donde se requiere hacer o se requiere un título ejecutivo, la mayoría de ellos se otorgan ante fedatario o ante notario. Por eso es que muchas veces podríamos caer en la confusión que todo instrumento público es título ejecutivo, cuando en realidad más bien muchos o la gran mayoría de los títulos ejecutivos deben constar en documento auténtico y por su propia naturaleza constan en un instrumento. Muy bien. El notario reconoce firmas y coteja copias contra originales. Así es. Es importante señalar que efectivamente los documentos notariales, si bien no todos son documentos ejecutivos, un documento ejecutivo es que yo pueda llegar y embargar o que el juez ordene el embargo con la sola vista del documento ejecutivo, pero todos los documentos notariales sí hacen prueba plena, es decir, como son emitidos por el notario en ejercicio de sus funciones, quien tiene fe pública, quiere decir que ese documento es irrebatible a menos que alguien con todas las de la ley demuestre lo contrario. Por eso es que podemos hacer el cotejo. ¿Qué es el cotejo? Que una persona pueda llevarme su acta de nacimiento, su cartilla de servicio militar, su nombramiento como juez, como magistrado o alguna escritura notarial. Yo saque una fotocopia y a esa fotocopia
con mi sello, con mi firma, con la autenticación digital que ahora lleva, va a tener prácticamente el mismo valor que el original. Ese es el cotejo. Y el reconocimiento y puesta de firmas también tiene muchísima importancia, porque cuando una persona me exhibe un documento y me dice, mira, notario, yo lo voy a firmar aquí enfrente de ti, yo identifico a esa persona está ratificando lo que dice el documento y por lo tanto no queda duda de que ese documento existía en la fecha en que me fue presentado, estaba redactado como yo digo que está redactado y que fue firmado por el señor Andrés Pérez López, a quien yo identifiqué, de quien me cercioré que es capaz, y entonces no queda duda de que ese documento es original, es válido. Le recordamos a nuestro público que estamos diciendo las características del sistema notarial latino. En este sentido, estamos nombrando los puntos que caracterizan a este sistema, obviamente. Los documentos notariales deberán tener reconocimiento internacional. Hay dos modos de exportar, si me permites la expresión, los documentos notariales o los documentos inclusive otorgados por alguna autoridad mexicana. Básicamente son dos, el sistema de legalización y el sistema de apostilla. La legalización es un procedimiento un poquito más complejo en cuanto a pasos y autoridades ante las cuales hay que presentar el documento para validar las firmas, mientras que la apostilla es el proceso simplificado de legalización de documentos. Y prácticamente es o deviene de un tratado internacional celebrado por México con distintos países, que desde 1969 a la fecha ha habido cada vez más países que se han adherido al sistema porque es mucho más sencillo y eso nos permite insertar la apostilla que hace, bueno, en el caso de los notarios de la Ciudad de México, llevamos nuestros documentos firmados y sellados por nosotros al Archivo General de Notarías en la Ciudad de México, que tenemos también registrado ahí nuestro sello y firma, y ellos asientan la apostilla, certificando que en efecto el sello y firma que consta en el documento es de un notario de la Ciudad de México y con eso tiene plena validez en los países que son parte de la convención. En el caso de la legalización también se hace en el Archivo General de Notarías, pero tiene los mismos efectos, digamos, para efectos internacionales. Y lo mismo si queremos importar algún documento otorgado ante fedatario o autoridad extranjera, hacemos la apostilla o la legalización en el país que corresponda y ya, si viene a México, que es también país miembro de la apostilla, pues ya es un poco más sencillo. Aquí Liliana toca un tema importante, que son tratados entre los países. No Es hay correcto. una ley general. No, no solo son tratados entre los países, sino que además en México, en nuestro país, cada entidad federativa establece las reglas conforme a las cuales se va a regir su notariado. Es decir, el medio de acceso al notariado, la manera de ser notario en la República es distinta en Guanajuato, en Baja California Sur o en la Ciudad de México. Y el régimen de vigilancia, las reglas a las cuales nos sometemos es distinta en cada entidad de la República. No obstante ello, los documentos que uno emite como notario son válidos en todo el territorio nacional y con el cumplimiento de los requisitos que se requieren, valga la redundancia, podrán surtir efectos en todo el mundo. Y por ejemplo, en casos muy básicos, ¿cómo se hace cuando una persona en el extranjero, en este caso tenemos muchos connacionales en Estados Unidos, quiere hacer un acto jurídico de sus propiedades aquí? ¿Cómo opera? Ese es un caso muy interesante porque así como en materia de embajadas aplica el principio de extraterritorialidad, también aplica en la dación de fe pública. En muchos embajadas y consulados también están los cónsules que tienen funciones de notario para determinados actos que vayan a surtir efectos en territorio nacional. Si una persona está en otro país porque se va a ir de vacaciones, esté estudiando en otro país, lo mandaron de trabajo a otro país y quiere, por ejemplo, otorgar un poder para que alguien lo represente aquí, va al consulado mexicano, que el cónsul tiene funciones de notario y le rige de manera supletoria la ley del Servicio Exterior Mexicano, la ley del notariado de la Ciudad de México,
otorga el instrumento notarial ante el cónsul y ese sin apostilla llega directo al país, porque con el mismo o con la misma simulación de la extraterritorialidad de las embajadas y consulados, como que nos extendemos un poquito, lo mismo pasa con la fe pública. Estamos hablando del caso con Estados Unidos, pero también opera igual en todos, Sí, de cualquier parte en del mundo. cualquier lugar en donde México tenga un consulado, el cónsul tiene funciones como si fuera notario, o más bien dicho, el cónsul para efectos es notario, notario de la Ciudad de México. Y además un particular podría ir con un notario argentino, español, ruso, otorgar el documento en ese país, en su caso traducirlo y que le pongan la apostilla y va a tener plena validez en México. Muy bien. Y continuando con las características del sistema de notarios latino, el notario se rige por el principio de numerus clausus en una demarcación. ¿Nos puedes explicar? Sí, lo que sucede es que aunque los documentos que las personas acuden con nosotros y se otorga un instrumento. Todos esos documentos tienen plena validez en todo el territorio nacional y en el caso de la extraterritorialidad ya platicábamos de la apostilla y de la legalización. Sin embargo, nosotros tenemos un límite de actuación porque aunque el poder que pueda otorgar Miguel Ángel ante mí para facultarte a hacer un trámite lo puede otorgar y surte efectos en toda la República Mexicana, si Miguel Ángel no lo otorga en la Ciudad de México, ante un notario de la Ciudad de México, no podría permitir el otorgamiento. El numerus clausus en la circunscripción lo entendemos como el límite físico de la actuación del notario latino en la Ciudad de México. Si yo soy notario en la Ciudad de México, solo puedo actuar en la Ciudad de México, ¿no? Cruzando la frontera se acaba la fe pública. Sí, porque recordemos que todos los estados tienen diferentes legislaciones, ¿es Es cierto? correcto, sí. Y se pretende que se tenga una sola legislación para el servicio. Ha sido un tema muy debatido. A mí me encanta, una de las cosas por las que me gusta mucho ser abogado y ser profesor de la universidad es precisamente este debate jurídico. Y ha sido un tema muy discutido, si las reglas para los notarios deben ser las mismas en toda la República o no. Desde luego que siempre será mejor la uniformidad, respetando las leyes de cada entidad, pero mientras más se cuide a la función notarial, mientras más se cuide quién puede ser notario, qué requisitos se exigen para ser notario, cómo debe actuar el notario y qué sanciones se van a imponer al notario que no actúe conforme a la ley, será mejor. Antes de irnos a corte, un último punto. Los notarios entran a grupos en un único colegio. Eh, También es otro de los temas interesantes. En la Ciudad de México tenemos colegiación obligatoria. De hecho, uno de los requisitos para entrar en funciones como notario es ser miembro del Colegio de Notarios de la Ciudad de México y a nivel nacional está el Colegio Nacional del Notariado Mexicano, cuya inscripción, precisamente porque no tenemos una legislación uniforme, no es obligatoria la inscripción en el Colegio Nacional, mientras que en otras entidades puede no ser obligatoria la colegiación a nivel de esa entidad. Entonces también depende la legislación de cada estado y en la mayoría de los notarios en la Ciudad de México, la verdad es que el Colegio Nacional hasta físicamente está a escasas cuadras del colegio local y me atrevería a decir que la gran mayoría estamos en el Colegio Nacional también, pero no constituye una obligación y aunque sea un colegio de profesionistas o de notarios, tampoco hay una obligatoriedad precisamente porque carecemos de un marco uniforme a nivel nacional. Bueno, pues tenemos que hacer una pausa, pero continuamos con las diferencias entre el sistema notarial anglosajón y el latino que opera aquí en México. Regresamos.
Ya estamos de regreso con ustedes. Gracias por continuar con nosotros aquí en Letras Notariales y estamos platicando sobre las diferencias entre el sistema del notariado latino y el sistema del notariado anglosajón y estamos preguntándoles a los notarios invitados sobre algunos puntos que encontramos en la página del Colegio de Notarios de la Ciudad de México. Y continuamos. Los notarios accederán a la función solo mediante examen a licenciados a Derecho. Así, bueno, los notarios primero debemos ser abogados o licenciados en Derecho. Y después en la Ciudad de México tenemos que acreditar dos exámenes que no los vamos a acreditar casi nunca en dos ocasiones, sino primero tenemos que pasar un examen mediante el cual te conviertes en aspirante a notario. Son exámenes de alto grado de dificultad, son exámenes que aplica entre el Colegio de Notarios de la Ciudad de México y el gobierno de la Ciudad de México. Son exámenes públicos, cualquier persona que quiera puede acudir y ver los exámenes, ver cómo se llevan a cabo y debemos demostrar que sabemos hacer una escritura. Ese es el examen de aspirante a notario. Se presentan muchos suspirantes, como decimos nosotros, al año y pues pasarán muy poquitos, quizá 3, 4, 6 por año, ¿no? Y ya que uno es aspirante, puede concursar en una oposición para ser notario. Es otro examen muy difícil y si quiere Liliana que nos platique. Pues nada más hemos escuchado que algunos notarios 6 horas tardan en presentar este examen y que la calificación máxima es de 7, pero puede llegar uno con 7.1, 7.3 y entonces se van yendo las aspiraciones. Es el tiempo mínimo por cada vez que se presenta alguien a hacer alguno de estos exámenes es de 6 horas. Eso es solamente para la mitad de la prueba. La mitad de la prueba práctica, que es demostrar que sabemos el oficio de lo que platicábamos hace rato, es demostrar que uno sabe hacer escrituras. Y ese oficio notarial se demuestra en un examen o en una prueba práctica, que es la primer mitad de tanto el examen de aspirante como de oposición. Son 6 horas en donde se tiene que elaborar el instrumento, calcular los impuestos, hacer un pliego de razonamiento para justificar la solución, las alternativas además que se descartaron. Todo esto para cumplir la primer mitad. Ya la segunda mitad es la parte teórica del examen, que consiste precisamente en réplicas orales por 5 sinodales, de los cuales 4 son notarios y un presidente del sínodo que se elige por parte de la autoridad del gobierno de la Ciudad de México. Y una vez terminado eso, que esa prueba teórica, dependiendo, podrá ir entre a lo mejor 2, 3 horas. De 2 a 4 horas, Sí. dependiendo el caso concreto, pues ya estamos hablando que en un día llevamos, ¿qué? 6, 7, 8, 10 horas ahí en pleno examen de aspirante, y en el caso de la oposición se divide en un calendario ya la prueba teórica conforme a un sorteo para determinar los turnos, porque ahí las calificaciones se van dando conforme se van presentando los sustentantes o los aspirantes y se la lleva o se la gana el que obtenga la calificación más alta a partir de 70. O sea, abajo de 70 es reprobado. Sí, imagínense los nervios de saber ya tuve el 7, pero aparte puede llegar otra persona que, como comentábamos, tiene 7.3, ¿no? O al ¿Sabían? revés también, o sea, ver una calificación muy alta también, pues uno dice, a lo mejor vale o no la pena presentarse, porque si uno se presenta y tiene sanción o tiene, no sanción, tiene consecuencia el desistirse y tiene como consecuencia el reprobar. O sea, el reprobar abajo de 65 implica que en un año calendario no pueda volver a presentarse el sustentante. Entonces, también hay que irle midiendo los tiempos, si hay una calificación muy alta, si vale la pena presentarse. Digo, ya el que sacó la calificación alta, que se espere. Y por ejemplo, si no alcanzamos la notaría en este examen de oposición, ¿debemos de volver a presentar el de aspirante también? No, una vez que eres aspirante, ya eres aspirante. Ujú. Puedes concursar, dependiendo tu calificación, en la próxima oposición o pasado un año, pero así te haya ido relativamente bien en la oposición pasada, vamos a suponer que quedaste en segundo lugar, pero no ganaste, no quiere decir que a la otra llegas con alguna ventaja. Todos vamos de cero.
Borrón Y y cuenta entonces es nueva. borrón y cuenta nueva, y cualquiera puede ganar o te puede ir muy mal, aunque te haya ido muy bien. Y yo quisiera recalcar que los exámenes son públicos. Insisto, cualquier persona puede ir y presenciarlos. En el Colegio de Notarios de la Ciudad de México, que está en la calle de Río Tigris, número 63, en la Colonia Juárez, normalmente Colonia Cuauhtémoc, Colonia, se es del otro llevan lado de los Reforma. exámenes y son públicos. La gente puede ver el grado de preparación de los sustentantes. Esto es muy importante. ¿Cada cuándo hay convocatorias? Em, Cada que haya notarías vacantes, una vez que un notario fallece, renuncia o cesa sus funciones por cualquiera de las causas previstas en ley, se hace un procedimiento de clausura de protocolo. Literalmente es el notario suplente o asociado, según corresponda, se hace un procedimiento para justo recabar todos los protocolos y regularizar si fue por defunción, si se murió al día siguiente después de haber firmado una compraventa, que se paguen los impuestos, que se den los avisos, terminar todo eso que ya esté en marcha, terminar de otorgar aquello que estaba pendiente por firmar, que ya solicitaron los documentos. Entonces se hace un procedimiento de clausura y una vez clausurado el protocolo se hace la entrega al Archivo General de Notarías. Como está el procedimiento en ley, es que se pueden concursar hasta 3 en una misma convocatoria. Tradicionalmente en los últimos años lo que se ha hecho es que se hacen 2 oposiciones al mismo tiempo por 2 notarías, pero separadas, y entonces pues también depende mucho de las notarías vacantes y de los protocolos entregados, porque a lo mejor y hay más vacantes de las que los protocolos hayan estado entregados, porque pues no es lo mismo clausurar un protocolo que tenía 2 pendientes que clausurar alguno que era de un tamaño a lo mejor un poquito más grande y que requiere un poco más de trabajo en ese sentido. Entonces, cada que haya vacante y que ya esté lista la notaría para entregarlo a un notario nuevo, pues habrá que hacerlo. Y también vale la pena recalcar que si no gana nadie, se va desierta la oposición. O sea, no forzosamente tiene que ganar alguien. Si no hay nadie que reúna los requisitos o la calificación aprobatoria, se va desierta. Esto quiere decir que a lo mejor podemos tener 2 aspirantes que saquen la misma calificación, 7.3 por decir algo, ahí es donde se causa desierta. No, porque si es arriba de 70, ya hay ganador. Ah, ok. O sea, que sea menos de la aprobatoria. Sí, 69 y nadie se la ganó. Insistimos mucho en los exámenes porque este examen es el único que se aplica aquí en este sistema. En la Ciudad de México es la única manera de acceso al notariado. En la Ciudad de México tenemos casi 70 años con los exámenes de aspirante y de oposición como único medio de acceso al notariado. No hay nombramiento por parte de ninguna autoridad, no hay ayudas, no hay notarios interinos, no se heredan las notarías, no se reparten a placer, sino que el único medio de acceso en la Ciudad de México es el examen de oposición. Sí, porque hay muchos que piensan que las notarías se heredan y esto es un mito que queremos quitar, que queremos borrar. Las notarías no se heredan. Las notarías se otorgan mediante un proceso muy específico y preparación de los notarios que hemos tenido aquí. Y nuevamente haciendo justo la acotación que decía Miguel Ángel, eso es en la Ciudad de México, porque también como cada entidad federativa tiene sus propias reglas, en la Ciudad de México no se hereda, no se regala, no nada, pero es importante hacer también la acotación a nivel nacional. Cada entidad federativa tiene su propia regulación. Notaria, tengo una duda. ¿En el sistema anglosajón se hará este tipo de exámenes? En el notariado anglosajón, como no se requiere siquiera ser abogado, no hay exámenes de oposición. Realmente el otorgamiento de la autorización o del permiso es tanto como solicitar una licencia para conducir. Acude un particular a una dependencia estatal, dependiendo del país en donde esté implementado este sistema, y simplemente cumpliendo determinados requisitos formales le dan la autorización, precisamente porque en el notariado anglosajón la responsabilidad de la redacción de los documentos no es del notario, a diferencia del notariado latino, que ya decía Miguel Ángel, es mi responsabilidad ver que el acto que estemos otorgando sea el que querían
el que resuelve el problema, la carga fiscal, la carga administrativa es responsabilidad del notario. En el notariado anglosajón no lo es y por lo mismo es mucho más flexible el acceso porque no se requiere ser siquiera abogado. Otra gran diferencia entre sistemas anglosajón y sistema latino. El notario tendrá control por parte de la autoridad y disciplina del colegio. Sí, por supuesto. Eh, Primero, el Colegio de Notarios es la agrupación de todos los notarios de la Ciudad de México, no es una escuela, es el colegio porque es un órgano colegiado, eso también es importante aclararlo. Y efectivamente, como yo soy un notario responsable, como yo me precio de hacer bien mi trabajo y Liliana también y así todos los notarios, pues nos importa que si hay alguno que no está actuando de manera correcta, ese nos lleva por delante a todos. Entonces, el propio colegio es interesado en que el notariado se desempeñe de una manera adecuada. Pero además, los notarios somos vigilados por el gobierno de la Ciudad de México. El gobierno de la Ciudad de México nos hace 2 inspecciones al año en donde revisan todo nuestro trabajo. Ellos sí tienen acceso, como son autoridad, a los libros, a las escrituras, a la contabilidad de la notaría, para ver que estemos cobrando lo que debemos cobrar, para ver que se esté prestando el servicio notarial en el horario que se debe prestar, de la manera que se debe prestar. 2 veces al año por lo menos. Además, cualquier usuario del servicio notarial tiene la posibilidad de interponer una queja cuando considere que un notario no está actuando de la manera en que debe hacerlo y el gobierno tomará cartas en el asunto para ver qué se está haciendo y desde luego nos podrá imponer una responsabilidad administrativa que puede ser una multa, una suspensión, como lo comentaba hace rato, podríamos tener la responsabilidad de pagar daños y perjuicios y hasta una responsabilidad penal, ¿no? Esa no nos Entonces, gusta. ¿Cuáles podrían ser esas faltas que tienen los notarios? Ese es un tema muy interesante porque precisamente como también somos abogados, prestamos un servicio y ese servicio notarial se ve materializado de dos maneras. Uno que puede resultar en el otorgamiento de algún instrumento o no. En muchas de las ocasiones, precisamente porque también prestamos un servicio de abogado o de consultoría, eh, lamentablemente no todos los casos los podemos resolver haciendo una escritura. Me encantaría resolver todos los problemas otorgando las escrituras, pero precisamente porque no todos se resuelven así, muchos tienen que acudir previamente al juez o tienen que obtener determinados permisos y documentos y demás. Naturalmente, al ser un servicio, pues entramos en dos tipos de quejas que pudiera haber. Uno puede ser en la deficiencia propiamente de los instrumentos, que es la responsabilidad que llevaba o que mencionaba ahorita Miguel Ángel, y otra puede derivar más bien en la prestación del servicio personal. Y voy a poner un ejemplo muy común, que es a nivel, por ejemplo, médico. Cuando vamos con un doctor, es diferente la negligencia médica que pudo haber tenido un médico, el aplicando un método incorrecto para un mal diagnóstico, a tiene una recepcionista que no tiene muy buena cara y siempre que voy con el doctor me contesta feo. Ese punto también es muy importante porque sin duda alguna creo que procuramos que tanto el personal de la notaría, que es nuestra responsabilidad, preste el mejor servicio de atención al público. No es lo mismo una queja de su recepcionista es una grosera versus usted hizo un instrumento que no me resolvió el problema o que hay un error en el cálculo de los impuestos, etcétera, ¿no? Que ese sí es motivo de deficiencia en el servicio notarial que se resume en el otorgamiento de instrumentos. y este tema de qué podemos hacer mal, pues todo lo podemos hacer mal. Claro. La idea es hacer todo bien, pero primero no atender. Yo tengo que abrir la notaría y tenemos que dar el servicio notarial en el horario en el que le avisamos a la autoridad. Desde que nos hicimos notario, yo voy a atender de lunes a viernes de 8 a 4. La notaría tiene que estar abierta. El notario tiene que prestar el servicio. Yo no escojo a mi clientela. No se vale que porque el señor traía la camiseta de fútbol del equipo que me cae mal, no lo voy a atender. No, lo tengo que atender y le tengo que dar un servicio de primera. Número 2,
tengo que hacer mi instrumento cumpliendo todas las reglas que la ley establece para ello. Si no tramité, por ejemplo, un certificado de libertad de gravámenes, seré objeto de sanción. Si no calculo bien el impuesto, si no doy los avisos que debo dar en tiempo, si no identifico a las personas que acuden ante mí para ver que efectivamente el testamento lo otorgó Rico MacPato y yo ya lo identifiqué, yo ya me cercioré y que él efectivamente podía expresar su voluntad claramente, que no estaba siendo coaccionado, etcétera. Entonces, todo lo que hagamos mal puede ser motivo de queja y desde luego de sanción. Y yo no quiero hacer esta pregunta, pero es casi obligada No le toca a Miguel para, Ángel. para nuestros usuarios. ¿Ante quién se pone la queja? ¿Ante el gobierno de la Ciudad de México o ante el Colegio de Notarios? Se puede interponer queja ante los dos. Se puede interponer queja ante el Colegio de Notarios eh, y se puede interponer queja en el gobierno de la Ciudad de México, propiamente en la Consejería General Jurídica de la Ciudad de México, que está así para que el público que nos ve y que nos escucha sepa dónde, afuera del Metro Candelaria de Los Patos, ahí están las oficinas de la Consejería Jurídica, pueden ir, interponer una queja y desde luego también nos pueden demandar, como se dice comúnmente, ante un juzgado de lo civil o de lo penal o fiscal si es que hicimos mal nuestro trabajo. Bueno, y continuando con los puntos de diferencia entre el sistema latino y el sistema anglosajón. El anglosajón no tiene ni la mitad de esa responsabilidad. Esa también es una realidad. Si hay una mala actuación por parte de algún notario anglosajón, el sistema de responsabilidades es muy diferente, porque quien redacta los documentos legales en el sistema anglosajón es el prestador del servicio jurídico, o sea, el asesor jurídico, el despacho o el abogado que le correspondió llevar a cabo ese asunto, mientras que el notario no tiene ninguna de esa responsabilidad. La tienen los despachos a nivel colegio de colegio de profesionistas, ya estoy con el colegio, en el colegio, en la barra que autorizó a ese abogado en el sistema anglosajón, normalmente donde ponen ellos los controles y los filtros, es en verificar quién tiene licencia para ejercer como abogado una vez obtenido el título o hecho los estudios correspondientes. Esos son los que tienen ante la barra correspondiente un régimen de responsabilidad de remoción de licencia y demás, porque en el sistema anglosajón no es el notario, sino el despacho o el abogado que prestó el servicio legal quien tiene la responsabilidad en todo caso de que hubiera alguna negligencia o algún mal servicio. Y esos sí son abogados, porque ya nos dijeron que no precisamente tienen la obligación de ser abogados, como aquí. Yo quisiera profundizar en algo. El hecho de que podamos ser objeto de sanción, el hecho de que se puedan quejar de nuestro actuar, no sirve solo para sancionarnos. Esa es la consecuencia de actuar mal. Pero entonces, los notarios, cuando estamos en el ejercicio de nuestra función, pues desde luego yo no quiero que me interpongan una queja. Ya no digamos en el colegio, ya no digamos ante la autoridad. Yo no quiero que la gente que fue conmigo esté hablando en la calle, en redes sociales. Ahora un dicho se propaga en segundos de manera exponencial. Entonces, ¿de qué sirve este régimen? De que el notario, antes de llegar a que se quejen de él, va a tratar de hacer su trabajo lo mejor posible. Habrá quien actúe negligentemente, bueno, será sancionado. Y habrá quien se equivoque, pues también tendrá que ser sancionado. Es un trabajo sumamente delicado el que tenemos que desempeñar y de ese tamaño, proporcional a la delicadeza que tiene, es nuestra responsabilidad. Y sobre todo recordemos que un notario ofrece un servicio y que también cobra por ello, que también hay muchos mitos en relación a cuánto ganan los notarios. Y ese justamente es una diferencia con el sistema anglosajón. En el notariado de la Ciudad de México tenemos un arancel publicado prácticamente a inicios de cada año, que nos rige a todos los notarios en la Ciudad de México y como toda norma jurídica, pues nos es oponible a todos durante ese calendario. Y en los meses que no ha salido publicado, pues seguirá aplicando el del año inmediato o del último publicado, ¿no? Que casi siempre sale por ahí de finales de enero, principios de febrero. También dependerá la
cantidad de convenios celebrados por parte del Colegio de Notarios en la Ciudad de México para hacer consideraciones en ciertos supuestos o en ciertos programas para fomentar el otorgamiento de testamentos, las voluntades anticipadas, regularización de inmuebles en la Ciudad de México, que es la jornada notarial, y el programa de sucesiones para las personas que deseen adjudicarse un inmueble en la Ciudad de México y tienen ciertas reducciones tanto fiscales como en los honorarios, que eso también es una gran diferencia con el sistema anglosajón. Nosotros estamos concentrados, toda la erogación que tiene que hacer una persona con relación a un inmueble, se lo paga el notario y el notario se encarga de hacer el pago de los impuestos, hacer el pago de los derechos correspondientes, pagar la encuadernada, enviarlo al archivo, pagar esos derechos, mientras que en el sistema anglosajón se hace una división de esos gastos a distintos agentes. Y el del notario es el de peccata minuta, porque ya nada más llega a ratificar las firmas del documento que preparó el abogado. Para empezar, cada parte tiene que contratar a su abogado, por ejemplo. Cada parte contrata a su abogado que lleva la asesoría de cada una de las partes, redactan el documento entre los abogados, se ponen de acuerdo cómo lo van a redactar según los intereses de ambas partes, a diferencia del notariado latino, que es completamente neutral respecto de las personas que acuden con nosotros. No podemos dar ventaja a ninguna de las personas, sino simplemente redactar el documento. En el notariado anglosajón, además, los despachos emiten el dictamen correspondiente de la operación. Aparte, el comprador tiene que pagar sus impuestos con su abogado fiscalista, el vendedor tendrá que pagar sus impuestos conforme a las instrucciones de su abogado fiscalista, pagar los honorarios cada uno de su abogado más el de los fiscalistas, ya sin contar los gastos de inscripción del cambio de propietario en el sistema anglosajón, y ya sin contar sobre todo el tema del seguro sobre el título. En Estados Unidos y en muchos de los países del sistema anglosajón, una persona que adquiere un inmueble, puede no pagarlo, pero en la mayoría de los casos le recomiendan pagar un título, un seguro sobre el título, para que si hubiere alguna mala fe o alguna irregularidad del título del que le vendió, entra la aseguradora a responder de los gastos y de los daños y perjuicios. Todos esos gastos, ¿no?, menos el seguro del título, menos 3 honorarios de abogados, porque solo es uno, nosotros conforme al arancel hacemos ese cálculo y esa retención. Y cobran muchísimo más los anglosajones por todas esas serie de... Cobran por hora, Se normalmente se otorga o cobra no por nada. hora, no hay un arancel, y aquí, como decíamos, hay un arancel que es público, está publicado en la Gaceta de Gobierno de la Ciudad de México, y los notarios tenemos la obligación en nuestra oficina, no en la oficina, no en el lugar más recóndito de la notaría, en la recepción de la notaría, poner a la vista de todos el arancel, de tal manera que cualquier persona pueda ver cuánto le va a costar su trámite. ¿Cuánto gana un notario? Pues es muy difícil saberlo. Es lo mismo cuánto gana un doctor, pues depende si todo el día, a lo mejor en una cirugía, ganó lo que se ganó al día siguiente dando consultas. La asesoría que damos los notarios en la Ciudad de México normalmente no se cobra. La asesoría. Decimos, nosotros cobramos por hacer escrituras. Y la escritura, depende del asunto, depende el valor de la compraventa, por ejemplo, se tienen derecho a cobrar honorarios que, insisto, paga aquella persona a quien le prestamos el servicio, no el Estado, no la ciudadanía en general. Pero es muy importante destacar que la mayoría de estos gastos es en impuestos que derivan de los procesos que están haciendo, ¿no? Aproximadamente en una compraventa, 5/6 partes del dinero que se le da al notario es para pagar impuestos, derechos y gastos, y 1/6 parte serían los honorarios, más o menos en esa proporción. Dentro de los cuales también está el impuesto al valor agregado. Exacto. Cabe destacar. Bueno, siguiendo, porque no sé, nos está acabando el tiempo, el notario está obligado al secreto profesional. Sí, además, como somos abogados, justamente tenemos un régimen de responsabilidad profesional a nivel abogado licenciado en Derecho, ¿no? Y por otra parte, por disposición legal, como notarios tenemos cierta obligación de secreto profesional
pero al mismo tiempo tenemos la obligación de informar a las autoridades determinadas operaciones en determinados casos específicos. Y por mucho que querramos respetar el secreto profesional genérico de cualquier profesionista, tenemos también la obligación de cumplir esa obligación de informar, pues yo creo que más de lo que cualquier informe debiera tener, porque van a autoridades fiscales, autoridades judiciales, autoridades del Archivo General de Notarías. En materia de lavado de dinero, ¿no? Que no es violar el secreto profesional, es algo que por ley tengo que hacer. Pero esto del secreto profesional es interesantísimo porque, como decíamos hace un momento, eh, yo no le puedo platicar a mi esposa, a mis hijos, qué asunto estoy viendo en la notaría. No le puedo estar repartiendo copias a todo el mundo y el secreto profesional se extiende al notario y a las personas que colaboran con nosotros. Pues llegamos al final de esta transmisión. Me da mucha pena porque quedaron puntos pendientes, pero ¿qué les parece si ya comprometemos, Rafa, que ha hecho un excelente trabajo? Ya hay que comprometer a otra sesión con estos importantes notarios y que nos sigan explicando la diferencia entre ambos sistemas. Agradezco mucho su interés. Lo esperamos en nuestra próxima entrega. Hasta luego.